Nunca pensé que mi búsqueda por combustible me llevaría a la más aterradora experiencia de mi vida. Conducía por una autopista desolada en la más absoluta oscuridad de la noche. Me vi obligado a hacer una parada en el Ángel Caído, una gasolinera que apareció como un oasis solitario en medio de la desesperación. ¿Estás seguro de que quieres repostar aquí? Preguntó mi GPS con voz mecánica, lo cual me pareció extraño. Sin embargo, mi sedán estaba al borde de la inanición y mis ojos luchaban por mantenerse abiertos. Sinceramente, no tenía otra opción. La gasolinera parecía abandonada y un rótulo desgastado por el tiempo colgaba desamparadamente de la estructura de metal oxidado. El lugar parecía sacado de una película de horror, pero me repetí a mí mismo que los monstruos no existían. Así que sacudí las sensaciones incómodas. Me detuve junto a uno de los surtidores e intenté llenar mi tanque. De repente, la puerta de la pequeña tienda de la estación crujió al abrirse. Un hombre emergió de la oscuridad. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó. Vestía un sombrero de ala baja que ocultaba su rostro. Asentí incómodo. De alguna forma su voz calmada me daba escalofríos. Mientras el hombre de avanzada edad y rostro oculto manipulaba la bomba de combustible, comenzó a desentrañar la trama que daba nombre a la estación, el Ángel Caído. Hace varias décadas, comenzó con una voz áspera. Una muchacha joven de no más de 20 años trabajaba en este mismo lugar. Era tan hermosa que parecía un ángel que había descendido del cielo, por lo que todos la llamaban el ángel. Hizo una pausa, como si recordar a la joven le causara dolor. Era tan luminosa como esta gasolinera en medio de la noche, continuó. Una llama a la que todos nos sentíamos atraídos. Una noche de tormenta, un forastero conduciendo un camión de carga llegó a la gasolinera. No había nada particularmente destacable en su aspecto, pero algo en su presencia, una especie de aura oscura, parecía desafiar la paz del lugar. El hombre se tomó un momento, suspiró y continuó. El ángel, con su eterna sonrisa, le sirvió como lo haría con cualquier otro cliente, pero algo cambió en ella cuando interactuó con el forastero. Su risa alegre ahora parecía forzada, y su brillo natural parecía haberse apagado. Cuando el forastero se marchó, el ángel había desaparecido. Al principio pensamos que se había ido con él. Tal vez le prometió una mejor vida, lejos de este lugar olvidado. Pero cuando los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, empezamos a temer lo peor. Pronto empezaron los rumores. Se decía que el forastero no era un hombre común y corriente, sino un portador de maldiciones que había convertido a nuestro ángel en un espíritu atormentado, condenado a vagar por esta estación de servicio por toda la eternidad. Yo reí nerviosamente, asumiendo que solo intentaba asustarme. Sin embargo, al mirar sus ojos, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No había humor en su mirada, solo tristeza y miedo. Después de pagar, apresuré mis pasos de vuelta a mi auto. Un repentino viento frío barría la gasolinera, silbando un lúgubre cántico nocturno. El corazón me latía con fuerza en el pecho, como si fuera consciente del relato macabro que acababa de escuchar. Apenas me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta de golpe, intentando excluir la creciente sensación de terror que se arrastraba por mi espalda. Inserté la llave en el encendido y, respirando profundamente, traté de reunir suficiente valentía para darle la vuelta. En ese preciso instante, antes de poder arrancar, una figura en el retrovisor atrajo mi atención. Un resplandor pálido, apenas visible, parecía danzar cerca de la bomba de gasolina que acababa de usar. Fruncí el ceño intentando enfocar mi vista a través del espejo. Lo que vi luego me dejó paralizado. Una mujer de blanco se materializó en la tenue luz,
Sus ojos brillaban con una tristeza que parecía desgarrar el velo de la oscuridad nocturna. Su figura parecía flotar ligeramente sobre el suelo, moviéndose con una gracia etérea que contrastaba con el ambiente desolado. El viento jugaba con su largo cabello, moviéndolo como si fueran llamas fantasmales alrededor de su rostro. De repente, el hombre de la tienda apareció a mi lado golpeando la ventana. Salté asustado. «¡Debes irte ahora!», gritó. Pero cuando giré la llave, el motor no respondió. La mujer se acercaba lentamente, su mirada fija en mí. Un grito agudo rompió el silencio de la noche. «¡No la mires a los ojos!», resonó la advertencia de algún lugar detrás de mi vehículo. Giré la cabeza para ver la figura encorvada del viejo cuidador. Su rostro se había vuelto de un blanco mortecino. Sus ojos eran dos pozos de terror puro. Sus manos temblaban mientras señalaba hacia el retrovisor, hacia la figura del ángel. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Como si estuviera atrapado en un trance hipnótico, mi mirada volvió a caer sobre el reflejo de la mujer. Nuestros ojos se encontraron y sentí una especie de conmoción eléctrica atravesándome. Su rostro se volvió nítido en el espejo. Sus ojos brillantes parecían dos faros en la negrura. De repente, una sensación helada se apoderó de mi cuerpo, como si mi sangre se hubiera vuelto hielo. La imagen en el retrovisor comenzó a nublarse. Sus ojos me absorbían. El mundo real parecía desvanecerse, reemplazado por un abismo oscuro que comenzaba a engullirme. Intenté resistir. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Era como si estuviera atrapado en un remolino arrastrándome hacia la profundidad de su dolor. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. La tristeza en sus ojos me llenaba, me atraía más y más. El último grito del hombre se desvaneció en un susurro distante, y luego todo se volvió oscuro. Cuando recuperé la conciencia, encontré al anciano parado a mi lado con una mirada de alivio y preocupación en sus ojos cansados. Estaba sentado en el mismo asiento del conductor, pero el coche ya no estaba en la estación de la gasolinera. Estábamos aparcados a unos cientos de metros de la entrada, lejos del resplandor de las luces. ¿Qué ha sucedido?, logré preguntar. Mi voz sonó débil y temblorosa. Todavía podía sentir el eco de aquellos ojos tristes resonando en mi mente. El hombre respiró hondo y respondió: «Logré sacarte del trance, pero no fue fácil». Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Tuve que usar un antiguo ritual para alejar al espíritu, para romper su conexión contigo». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «¿Un ritual?», pregunté, y el hombre asintió. Las arrugas de su rostro se profundizaban con la luz de la luna. «Sí, es un secreto que ha pasado de generación en generación en mi familia. Cada propietario de gasolinera debe conocerlo. Es nuestra única defensa contra el ángel». Miré al viejo, sorprendido y agradecido por su intervención. «¿Y si vuelvo a encontrarme con ella?». El anciano pareció alarmado ante la idea. No debes volver nunca a este lugar. El espíritu ya te ha marcado una vez. La próxima vez no podré salvarte. Te advierto, muchacho, si valoras tu vida, jamás regreses». Había una seriedad en su voz que me hizo comprender la gravedad de la situación. Así que asentí en silencio, prometiéndome a mí mismo que nunca volvería a poner un pie en esta maldita estación de gasolina. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado con el relato anterior. Vamos con el siguiente relato de la noche. Escucha esto, porque lo que te voy a contar sucedió hace ya varios años. Eran las primeras horas de la madrugada y estábamos regresando de un viaje universitario. Todos en el coche éramos jóvenes e imprudentes. Habíamos bebido, así que la noche nos pertenecía. Estábamos a mitad del camino entre la nada y la civilización,
cuando el indicador de gasolina marcó casi vacío. No había luces a la vista, salvo una débil luz parpadeante en la distancia. Era una vieja gasolinera, el único punto de referencia en esa carretera desierta, así que decidimos parar a repostar. Los demás se apartaron del auto para estirar las piernas, mientras yo intentaba encontrar a alguien en la estación de servicio. El lugar parecía abandonado. La tienda adjunta estaba oscura y la puerta cerrada. Fue entonces cuando uno de mis amigos, creo que fue Jack, encontró el cartel. Cerrado por investigación de homicidio, decía. Los chistes y las risas se extinguieron, reemplazados por un silencio desconcertante. Pero, ¿qué podíamos hacer? Decidimos volver al auto y probar suerte hasta la próxima estación de servicio. Pero antes de que pudiera poner el auto en marcha, algo captó mi atención en el espejo retrovisor. Había una figura de pie junto a las bombas de gasolina. Avisé a los demás, pero cuando volvimos la vista, no había nada. Yo quedé desconcertado, y todos pensaron que les estaba jugando una broma. Intenté arrancar el auto, pero no respondía. El silencio en el interior del auto se volvió opresivo. Y entonces, lo inexplicable sucedió. Los faros del auto parpadearon y se encendieron solos. Y adivinen qué, estaba iluminando a la figura frente a nosotros. Esta vez todos lo vimos. Este hombre, no, este espectro, tenía una presencia que era la antítesis de la vida. Llevaba puesto lo que parecía ser un uniforme de gasolinero, pero estaba tan sucio y desgastado que apenas se podía reconocer. Lo que realmente te paralizaba eran las manchas oscuras que cubrían su ropa. Manchas tan negras como la noche, manchas pegajosas y espesas, manchas que por su aspecto y ubicación solo podían ser sangre. El rostro de la aparición era una máscara de horror inhumano. Sus ojos, oh Dios, sus ojos, eran dos pozos oscuros y vacíos, donde alguna vez debió haber habido vida y humanidad. Ahora no quedaba nada. No había iris, no había blancura. Solo un vacío insondable que parecía consumir cualquier astifo de luz, justo como dos agujeros negros. Aquella cosa levantó una mano hacia nosotros, un gesto que parecía tan casual y a la vez tan cargado de un significado mortal. No había palabras, no hacían falta. Aquella mano manchada de la misma sustancia oscura que su uniforme apuntaba directamente a nosotros. Fue como si esa simple acción hubiera desatado un eco silencioso que resonó en todo nuestro ser. Todos estábamos gritando desesperados. Así que en medio de ello, intenté arrancar el auto otra vez, y por algún maldito milagro, el motor cobró vida. Aceleré como nunca antes lo había hecho, alejándonos de esa gasolinera y de la terrorífica aparición. El silencio en el auto fue absoluto durante el resto del viaje. Nadie quería hablar de lo que había sucedido, y aunque con el paso del tiempo tratamos de olvidar esa aterradora experiencia, siempre estará presente en nuestras memorias. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. Hay algo en las carreteras nocturnas que no deja de ser inquietante, un misterio que envuelve cada farola y cada sombra, y que se adentra en el corazón de quien se atreve a transitarlas. Yo, que me he considerado siempre un escéptico, un incrédulo de las leyendas y los fantasmas, fui testigo de un suceso que rompió con mi entendimiento y la razón. Era una noche tormentosa, y la visibilidad de la carretera era mínima. Decidí hacer una parada en una antigua gasolinera para estirar las piernas y esperar a que la lluvia cesara. La gasolinera parecía abandonada, sin un alma a la vista. Solo la luz intermitente del letrero que mostraba el precio de combustible rompía la oscuridad. Mientras miraba a través de la ventana de la pequeña tienda anexa a la estación, una sombra llamó mi atención. Al principio pensé que se trataba de un truco de la luz, una ilusión creada por la lluvia y el parpadeo del letrero. Pero entonces, la figura se movió. Era un hombre con un sombrero de ala ancha, inmóvil bajo la lluvia.
mirando la gasolinera. El frío de la noche se intensificaba mientras observaba a aquel extraño hombre desde la relativa seguridad del interior de la gasolinera. Su figura recortada contra el resplandor de las luces de la calle era una imagen perturbadora. A pesar de la intensidad de la lluvia, el hombre no se movía ni un centímetro. Es como si estuviera tallado en piedra. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para él. A pesar de la cascada de agua que caía a su alrededor, su sombrero de ala ancha permanecía inmaculado. No había señales de humedad en su ropa, ni un solo rizo de su cabello parecía estar fuera de lugar. Aquel detalle me heló la sangre. ¿Cómo es que era posible que la lluvia no lo afectara? Y justo en ese momento, un relámpago iluminó el cielo, proyectando sombras terroríficas y distorsionadas en las paredes de la tienda. Me di cuenta de que a pesar de mi miedo, no podía apartar la mirada de aquel hombre. Había algo hipnótico en él, algo que me atraía y me arrastraba al mismo tiempo. La lluvia parecía caer aún más fuerte, pero el hombre permanecía inmóvil, mirando hacia la gasolinera con una quietud inquietante. Su rostro, aunque parcialmente oculto por el sombrero, transmitía una serenidad sobrenatural. Sin embargo, bajo esa aparente calma, había algo que me erizaba la piel. Algo no estaba bien. El miedo irracional que sentía se intensificó. Había algo en la forma en la que aquel hombre permanecía imperturbable bajo la tormenta. Algo en su inmovilidad y su indiferencia hacia el agua que caía a raudales sobre él. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que me alejara de aquel lugar y de aquel hombre. Pero yo me encontraba paralizado, incapaz de moverme. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, así que decidí hacer algo que muy pocas personas harían en un caso como este. Decidí salir del refugio de la gasolinera para hablar con él. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la figura no se veía sólida, sino que era casi translúcida. El corazón me latía a 1000, pero decidí seguir adelante. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo llamé, pero no obtuve respuesta. El hombre seguía allí, impasible, como si nada hubiera escuchado. El silencio de la noche era interrumpido por el constante golpeteo de la lluvia sobre el techo de la gasolinera. Con cada paso que el hombre del sombrero daba, un eco sordo se adentraba en mi mente, marcando el ritmo de mi corazón acelerado. Por un momento me atreví a respirar aliviado, creyendo que la pesadilla había terminado. Pero el alivio fue breve. Cuando el hombre del sombrero llegó al borde de la luz que emitía la farola de la gasolinera, se detuvo, miró de nuevo hacia mí, y esta vez lo que vi en sus ojos me hizo desear haberme escondido, haberme vuelto invisible. En sus ojos vi el brillo etéreo de las almas perdidas, un frío celestial que parecía provenir de otro mundo. En su mirada no había compasión ni humanidad, solo una profundidad sobrenatural que me hizo temblar de miedo. Sentí como si esas dos luces frías me atravesaran, viendo más allá de mi piel, de mis huesos, de mi alma. Y luego, sin mediar palabra, giró de nuevo y desapareció en la oscuridad de la carretera. Su silueta se fundió con la noche hasta que no quedó nada, como una sombra desvaneciéndose al amanecer. El hombre del sombrero se esfumó, dejándome solo con la lluvia, la oscuridad y el eco de mi propio latido. Paralizado por el miedo, me quedé mirando el vacío que había dejado sin atrever a moverme. Su ausencia era incluso más inquietante que su presencia. A pesar de que había desaparecido, la sensación de que aún estaba allí observándome desde la oscuridad permaneció. Cuando pude moverme, mis piernas me llevaron de vuelta a la gasolinera con una velocidad que no conocía. El sonido de mis propias zancadas resonaba en mi cabeza, amplificado por el pánico. Abrí la puerta del coche con tanta fuerza que temí que se rompiera, pero en ese momento solo me importaba escapar. Una vez dentro, me tomé un segundo para recuperar la respiración
y me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos reflejaban un terror que nunca había experimentado, y mi corazón latía con una intensidad que amenazaba con romperme el pecho. Con manos temblorosas inserté la llave en el encendido y arranqué el coche. A pesar de la lluvia que golpeaba el parabrisas, pude ver la oscuridad de la carretera delante de mí. No sabía qué me esperaba, pero estaba seguro de que era mejor que quedarme allí. Pisé el acelerador y el coche avanzó, alejándome de la gasolinera y del hombre del sombrero. A medida que la distancia aumentaba, podía sentir cómo la opresión en mi pecho disminuía, como si cada metro que recorría me liberara un poco más de aquel terror paralizante. Aquella mirada fría y etérea aún me persigue en mis sueños más oscuros, una constante advertencia de la fragilidad de nuestra existencia, y aunque trato de olvidarlo, sé que la sensación de frío, el miedo y la parálisis nunca desaparecerán del todo. Bien, vamos con el último relato de esta noche. Desde que tengo uso de razón, he tenido una extraña fascinación por las estaciones de servicio abandonadas. Esa especie de decadencia postindustrial, mezclada con la soledad de las carreteras desiertas, siempre ha conseguido desencantar en mí una extraña mezcla de nostalgia y miedo. Hace un año, mi obsesión me llevó hasta una vieja estación de servicio en la carretera 57, al borde de un pequeño pueblo en el que no parecía vivir nadie. Era una de esas estaciones antiguas, de las que ya no quedan, con su techo de chapa oxidada y sus surtidores antiguos. Una noche, incapaz de resistir la tentación, decidí explorar el interior. Equipado con una linterna y mi cámara, me adentré en la oscuridad. El lugar estaba lleno de basura, restos de lo que una vez fue un próspero negocio. Entre los escombros, encontré algo que me llamó mi atención. Un antiguo espejo roto colgado en la pared detrás de la barrera del mostrador. A pesar de su estado abandonado, algo en ese espejo me atraía. Era como un imán. Me acerqué a él iluminándolo con mi linterna, y de pronto, su superficie rota y sucia pareció cobrar vida, y en lugar de reflejar mi rostro, mostraba una escena de la estación de servicio, pero no una escena actual. Era una visión del pasado. Una noche de hace años, cuando la estación todavía estaba en funcionamiento. Me quedé allí paralizado viendo cómo un hombre con un uniforme antiguo de la gasolinera atendía a los clientes. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, como si una invisible mano estuviera removiendo el agua en un estanque. Los clientes desaparecieron uno tras otro. Los coches antiguos se desvanecieron, hasta que todo lo que quedó fue el hombre del uniforme de gasolinero, solo en la estación de servicio. El cambio no se detuvo allí. El hombre, antes animado y sonriente, ahora lucía una expresión de absoluto terror. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera siguiendo algo que se movía alrededor de él. Intentó huir, pero sus pies no se movían. Podía ver cómo gritaba, aunque no había ningún sonido que saliera del espejo. Luego, como si un fuerte viento hubiera barrido el lugar, todo comenzó a agitarse en la estación de servicio. El hombre se agarró del mostrador intentando resistir, pero algo lo tiró al suelo. Luchó pateando y gritando en silencio, pero todo fue en vano. Finalmente su cuerpo se quedó inmóvil y la estación de servicio volvió a su estado de calma. El reflejo cambió de nuevo. Esta vez volví a ver a la estación de servicio abandonada, exactamente cuando estaba cuando entré. Pero algo había cambiado. Sabía que había presenciado algo inexplicable. Algo oscuro y aterrador había sucedido en ese lugar. Cerré los ojos tratando de eliminar la horrible escena que había presenciado. Y cuando los abrí de nuevo, el espejo simplemente reflejaba mi rostro pálido y atónito. Me quedé allí por un momento más, antes de dar la vuelta y salir de la gasolinera, dejando atrás el espejo y a su horrible secreto, y me prometí a mí mismo nunca más volver a visitar ese lugar. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror,
No se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.